Muy buenas tardes, señoras y señores presentes en este patíbulo, en este escenario, en este muro, en este espacio. Música, relato y patrimonio. Relato, patrimonio y memoria. Esos son los temas que nos ocupan hoy día. Víctor Jara decía: yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. La Isabel decía que el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Pero para mi gusto, Benedetti es uno de los que se aproxima más a la lógica de explicar ante una pregunta clave: ¿por qué cantamos? Y nos dice Benedetti: cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Estimados y queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Por Amor al Arte, en este capítulo especial de música, relato y patrimonio. Vamos a llamar de inmediato a nuestros queridos invitados del capítulo de hoy, pero los vamos a presentar, como es habitual en el toque de este programa, con un pequeño videito. Cristian Mancilla Celis, músico renguino que en la actualidad reside en la comuna de Pichilén. Pianista y cantor del destacado grupo de cuecas La Gallera, también ha participado en grupos de la escena nacional como Anatillú, Rulo, Inti Illimani Histórico, Quilapayún, Los Celestinos, La Plaza del Puma y Los Costinos, entre otros. Intérprete de instrumentos latinoamericanos como charango, cuatro, tiple, cajón peruano, percusiones, es compositor de música para teatro e imagen, pedagogo de la enseñanza de la música popular chilena y latinoamericana. Felipe Sandoval. Desde el año 2017 es el director de Alameda Memoria, colectivo con el que ha creado y producido las obras Cantatas por Clotario Blest en el año 2018 y Menéndez, Auge y Caída del Rey de la Patagonia en 2019, las cuales han sido presentadas en escenarios como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Teatro Municipal de San Joaquín y el Teatro Municipal de Rengo, entre otros. Es compositor y guitarrista del proyecto Do Re Mi, Experiencias Musicales para la Primera Infancia, y ha colaborado como músico en Academia Vitral, agrupación de músicos en situación de discapacidad. Bernardino Vázquez González, director del Trío Memorial desde el año 2011, es productor de una serie de festivales territoriales y temáticos orientados a poner en valor la canción y la música como un elemento aglutinador de la memoria. Se destacan las iniciativas A 40 años del golpe, Santiago para Santiago, Desterrando el olvido y El olvido está lleno de memoria, presentada en espacios como el Museo de la Memoria, el Centex de Valparaíso, el Centro Cultural Lalo Parra de Cerrillos, entre otros. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarlos presencialmente ahora, ya después de las presentaciones. Felipe Sandoval, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, ¿y tú, Mariano? Muy bien, querido amigo. Bernardino, ¿cómo has estado? Estás con el teléfono, con el micrófono muteado. Te pediría que desmutearas. Y Cristian Mancilla, ¿cómo estás, querido amigo Cristian? Todo bien, Mariano. Saludos a Felipe, saludos a Bernardino también. Aquí estamos. Bueno, aquí tenemos una audiencia, tenemos un panel, un panel de intenso relación con la temática del patrimonio, del relato y de la memoria en función de la música, que era un poco lo que conversábamos en la editorial. Cristian,
En particular, tú has desarrollado una línea de investigación sobre el patrimonio musical y el patrimonio sonoro de nuestro país, específicamente en campos como los balsecitos, como la cueca urbana, donde han desarrollado una tremenda investigación con la gallera, de los cultores del Santiago Antiguo, del barrio Franklin, del barrio Matadero. Me gustaría que nos contaras un poco esta experiencia de rescate que han hecho de la cueca y su puesta en conocimiento a través de la banda. Mira, a ver, es bien interesante porque para mí, claro, se fue transformando en aprendizaje después de muchos años, que es una cosa que se vive como en plenitud, porque cuando estamos trabajando, perdón, que Sí, escucho sí, más o menos. estoy corrigiendo audio. Ah, ya. Nada, que lo que te decía que muy en ese momento en que uno está inverso en todo este mundo del folclore o la tradición, que es más bien tradición oral, no sabe cuánto es lo que está estudiando o si si está estudiando, sino que todo se va dando después cuando uno decide quizás trabajar en la creación y se empiezan a unir todas estas cosas que en algún momento se reciben desde una palabra, desde una forma de tocar, desde una forma de transmitir, desde una forma de escribir poesía. Y en mi caso de la cueca fue así. El vals criollo yo me siento súper como fuera porque a pesar de que he estado en Lima y he ido a las peñas y todo eso, me di cuenta que no sabía nada, que es una forma de interpretación musical que claro, yo en mi caso lo hago desde la intención y desde un poco esto de interpretarlo desde las entrañas, pero cuesta un poco vincularse a algo tan puro y tan de allá. Cuando llegué a Perú me di cuenta que el vals peruano está en otra órbita según lo que yo entiendo, ¿te fijas? Y en la cueca, en el folclore, en el constante aprendizaje que uno tiene cuando decide estar en el camino del folclore, yo creo que, claro, está ahí todo el tiempo, absorbiendo todo el tiempo, incluso cuando no, cuando ni siquiera te das cuenta, está absorbiendo desde un verso, desde una palabra, como te decía, desde un acorde, de una forma de afinar, desde un montón de cosas mágicas que tiene la música. Así que nada, me siento todavía muy inverso en ese constante aprendizaje. Yo encuentro que es lo que no se enseña precisamente en las escuelas ni instituciones, que uno lo va aprendiendo ahí en la marcha, en el camino, mucho con los colegas, mucho con los compañeros y compañeras músicos que a veces en una conversación en torno a un cigarrillo, un vino, uno aprende, ¿cachai? Eso es lo que me pasa siempre dentro del tema de la tradición. Y bueno, no quería terminar sino antes también decir sobre el tema de rescate, que a mí me parece una palabra también como que yo no utilizo mucho en lo personal, sobre rescate, ¿Ya? porque considero que es tan valioso el patrimonio musical que se rescata solo, ¿cachai? Es como lo que pienso que cuando las cosas son buenas y están vivas, es como que están ahí, no han muerto, no necesitan rescate, sino que ser potenciadas. Eso, Perfecto. Pero también es por mi importante que no parte. nos No sé si me di es a súper entender. importante. No, perfecto, Cristian, pero también es importante que algunas cosas que si bien están ahí como cultura, están en una órbita de desconocimiento, donde el relato activa finalmente la conciencia social, la conciencia histórica respecto de lo que se relata a través de la música. Y en ese sentido, el Felipe tiene una experiencia bastante interesante, eh, de rescate patrimonial, particularmente con dos obras que a mí me ha tocado presenciar en nuestro querido Teatro de Rengo y que han sido maravillosas por la temática, por la puesta en escena, por cómo se vinculan con el público, cómo se vinculan también Ah, sin con duda. hacer activo hoy día el relato. Y que son dos piezas que nos gustaría que nos comentaras un poco sobre la experiencia, Felipe, que es la cantata Clotario Blest, una cantata que más encima tiene como su pique en términos de difusión, justo en el proceso de las grandes movilizaciones sociales de este país. Y por otro lado, la cantata de Meléndez, el último rey de la Patagonia, que cuenta todo el genocidio Selknam en la forma de cantata. Eh, por favor, Felipe. Sí, el tema de los relatos y la música, pienso que ha sido algo importante, o que por lo menos desde el momento en que hace ya bastantes años atrás la cantata Santa María de Iquique plantea la posibilidad
de hacer una creación basada en esa estructura de intercalación entre canciones, piezas instrumentales y relatos, y en este caso particular de la cantata Santa María de Quique, también a través de ritmos de inspiración folclórica. Pienso que se da con una fórmula que es muy eficaz para transmitir historias, para transmitir ideas y para sensibilizar a través de un relato histórico desde una perspectiva diferente a lo que podría sensibilizarse a través de una clase de corte académico, una clase de colegio, sino más bien desde una vía sensible y una vía pensada a través de los códigos artísticos. Códigos en este caso musicales y en este caso también desde la declamación y la narración. En el caso de la cantata por Clotario Blest, esto claro, fue una idea que tuve ya hace algunos años atrás, cuando llegó a mis manos el libro Clotario Blest y la lucha obrera de la periodista renguina Patricia Matus de la Parra, gran amiga a estas alturas, y que también colaboró muchísimo en la producción ejecutiva del proyecto, porque se generó un espacio muy interesante de trabajo en el momento en que me puse en contacto con ella y salió, o sea, y quedamos de acuerdo en que ese proyecto había que realizarlo. Y nada, la experiencia ha sido muy buena desde que se estrenó ya el año 2017, sí, 2017 en el Museo de la Memoria. Se ha tocado, bueno, se tocó ininterrumpidamente hasta este año, que ya no hay música presencial de momento. Y bueno, dio pie también para un segundo trabajo, el cual yo solamente soy autor. El compositor es un amigo, Víctor González, gran compositor, que permitió encontrar otras formas de aprovechar la música. Él tenía herramientas compositivas muy superiores a las que yo manejo. Entonces, el mensaje logró ser transmitido en mayor profundidad. La obra es mucho más larga también. Y en el caso de la segunda obra, de la que le estoy hablando, Menéndez, auge y caída del rey de la Patagonia, claro, es la historia contada desde la perspectiva de alguien que cometió muchos crímenes, que fue José Menéndez, y toda la participación que tuvo para crear un sistema en la Patagonia que le permitiese usufructuar de los recursos naturales, usufructuar de los territorios de los Selknam, y a costa de justamente financiar el exterminio Selknam. Entonces son historias súper potentes que yo pienso que esa potencia se enriquece a través de las posibilidades que aporta la música. Y pienso que es un formato que me acomoda bastante, pero es un formato sobre el cual yo también quisiera descubrir más. Quisiera descubrir más porque la idea también no es estar toda la vida haciendo cantatas. Claro. Por lo tanto, creo que la música ofrece muchas posibilidades a través de su diálogo con otras disciplinas. Y creo que aprender un poco de teatro, un poco de narración, de poesía, siempre va enriqueciendo y va permitiendo dar con creaciones musicales un poco más amplias. Y yo creo que ahí es donde cada autor, cada autora va viendo hacia dónde quiere orientar su creación, y es un ejercicio muy interesante. Creo que es una muy bonita perspectiva el estar creando, componiendo, escribiendo, no con una pretensión necesariamente de crear la mejor obra siempre, sino con la pretensión de aprender, porque cada obra es un aprendizaje muy, pero muy grande. Oye, es que efectivamente no solamente el aprendizaje, me imagino para ustedes como músicos, sino que el aprendizaje y cómo conectan los públicos, particularmente ciertos públicos como los chicos escolares, con esta forma de contar la historia utilizando la música, es súper relevante. En el caso de Bernardino, y a mí me gustaría pedirte, Bernardino, que levantes el mute del micrófono de tu transmisión. Ahí sí, gracias. Vale. En el caso de Bernardino también hace un ejercicio bastante interesante que tiene que ver con el rescate de la memoria histórica, particularmente de un periodo histórico muy, muy relevante en términos de la opresión que significa eso para el pueblo chileno, y de lo que significa también en términos del relato, de cómo la música fue un bálsamo que nos permitió relatar un momento histórico, que es toda la temática de violación a los derechos humanos, de pérdida de la democracia en Chile y de recuperación de la democracia a trío del Trío Memorial. Bernardino, nos gustaría mucho que nos hablaras de tu trabajo con el Trío Memorial. Bueno, primero, buenas noches, ¿cómo están? Mira,
trabajo que realizamos nosotros tiene que ver con una parte súper delicada de la historia, digamos. Pero llegamos a la música casi por un accidente, ocupamos la música como un vehículo multidisciplinario, como lo que decías delante tú, en el trío memorial hay cuentacuentos, poetas, actores, bailarines, músicos. Entre todos generamos un trabajo que tiene que ver con musicalizar y dar a conocer la continuidad de la vida de personas que fueron ejecutadas o hechas desaparecer. Muchas de esas personas, por haber sido parte de la UP, donde existió un proceso de desarrollo cultural súper profundo que termina con la instalación de la Unidad Popular, hijos de obreros con mucho conocimiento, muchos de ellos eran escritores, cantaban, eran bailarines, además de ser militantes. Entonces aquí en Chile a muchos de ellos se les mata y se pone solo el foco sobre su militancia, como que los matan por haber sido militantes. ¿Cachai? Lo que hacemos nosotros es recrear esas vidas, no detenernos en la judicialización, en la muerte de ellos, sino que en sus vidas. Y hemos descubierto cosas tremendas. El año pasado, nos hicieron llegar desde París unos poemas escritos en la Villa Grimaldi por un compañero que se llama Humberto Melantú. Y él los escribió antes de que lo mataran. Estos documentos salieron de la Villa Grimaldi con otra persona que estuvo presa ahí, y nos contacta su mujer, nos manda los poemas y nosotros hicimos una especie de obra rock con los poemas de Melantú. Y lo que hacemos es eso, porque es como traerlo a la vida de nuevo. Los milicos lo que quisieron fue no solamente matarlos, sino que quisieron anularlos. Lo que hacemos a través del trío es rescatar esas vidas y volverlas a la vida como una afrenta contra lo que los milicos quisieron hacer. Eso es lo que hacemos. Es increíble el poder revolucionario de una canción. La banda sonora que tiene incorporado la sociedad chilena y que se ha demostrado y que se ha detonado, sobre todo a partir de los movimientos sociales del último año, es tremenda. O sea, no podríamos entender las movilizaciones de la Plaza de la Dignidad sin el baile de los que sobran, sin No Necesitamos Bandera, sin Vuelvo, sin en el fondo una serie de elementos que nos incorporan una sensación cultural. Y en ese sentido, la música, la canción, también, aunque a Cristian no le guste mucho el término, es un rescate de imágenes, un rescate, tal vez no solamente no desde la música en particular, pero sí un rescate de imágenes, un rescate de momentos históricos. Cuando tú, Cristian, desarrollas todo este trabajo con la gallera de vinculación con los cuequeros antiguos, porque ustedes estuvieron justo coincidieron en un momento en que los grandes cuequeros de Chile, los cuequeros tradicionales urbanos de Santiago, estaban empezando a morir. En el fondo hubo una transmisión de patrimonio oral desde la cueca con ustedes, que ustedes fueron los receptores. Cuéntanos un poco de esta dinámica de rescate en torno a un barrio de Santiago, que es el barrio Franklin, el barrio Matadero. Sí, mira, mantengo dos cosas. Lo que pasa es que yo considero que cuando el aprendizaje, en este caso, por ejemplo, las canciones, como tú bien hablas, el Pateando Piedra, me voy a tomar un poco de las palabras que tú habías dicho, porque son himnos, pero cuando fueron creados y compuestos no fueron pensados como himnos. Entonces hay dos procesos interesantes que pasan con la música. Cuando las canciones, como lo dice Nino, fue compuesta en este caso del compañero que mandó su poesía, o sea, de la esposa que mandó su poesía, fue creado con un propósito de memoria, ¿te fijas? Y de representación. En cambio, por ejemplo, lo que ocurrió con Pateando Piedra, yo no sé si González en algún momento cuando la hizo pensó en la connotación que iba a tener después de 30 años esta canción como un himno, o lo mismo el derecho de vivir en paz. Nosotros nunca pensamos que el derecho de vivir en paz lo íbamos a andar escuchando de nuevo por las calles, cantándolo de nuevo. O sea, por suerte yo me lo sabía y fue muy bonito volver a cantarlo, ¿te fijáis? Entonces ahí hay un proceso. Lo que tú bien dices en la cueca, tienes razón, ocurrió una especie de posta que pasa por una cuestión de generaciones. Yo para esto me quiero quedar con una palabra que escuché de la misma Margot, que la Margot Loyola decía que se tiene que regenerar el folclore. El folclore se va regenerando, pero se regenera por naturaleza, ¿cachai? No es algo que uno quiera imponer, porque normalmente cuando las cosas se quieran imponer no funcionan. Es así, la weá, no, es como natural.
En cambio, que venga un chiquillo y tome su guitarra eléctrica en vez de una guitarra acústica y haga música y folclore, o que vaya agregando desde su sentir, de escribir desde la Violeta Parra cuando escribió en un momento en que la cueca brava, digámoslo así, estaba en su máximo auge, empieza y escribe que el humano está formado de un espíritu y un cuerpo, ¿cachai? De un corazón que palpita al son de los sentimientos. Una poesía de alto nivel, ¿cachai? Superior a lo que normalmente se hacía en la creación de la cueca, que normalmente te habla de la crónica o de la crónica policial en el caso de la cueca urbana, o de la crónica más bien campesina, cuando es ya más para el sur, ¿cachai? Entonces, sí, agarramos una posta, pero yo creo que nos tocó nomás, porque no te olvides que la cueca fue muy odiada también, inclusive en mi familia, por ser en algún momento un símbolo de la dictadura. O sea, el Pinocho fue el que dijo que la cueca era por decreto la danza nacional, ¿cachai? Entonces, no nos olvidemos que hay mucha gente que la cueca lo dividió, porque hoy día existe toda esta reforma en el pensamiento de la cueca, porque así como se está reformando Chile, se reforma el pensamiento también a lo que es el arraigo, a lo que es la identidad, a lo que es lo que nosotros sentimos como propio, ¿cachai? Por eso veis bailar hoy día un punky cueca. Podéis ver a dos mujeres juntas bailando cueca, a dos hombres bailando cueca. No hay algo que esté como escrito, ¿te fijas? Con la canción se produce mucho, con la música en general, pero con la canción se produce mucho eso que tú dices que representa a ciertas identidades o ciertos grupos identitarios en un momento determinado y genera inmediatamente la comparación con lo otro, con lo que no es identitario. O sea, efectivamente en el periodo de la cueca pinochetista, por decirlo de alguna manera, de los quincheros, de los guasos de Algarrobal, había un modelo, un prototipo de cueca, un prototipo de sociedad que también se quería imponer y que apartaba respecto de lo demás. Yo personalmente creo, y les dejo el panel abierto desde ahí, a Felipe, por favor, que en la calidad de himno que adquieren determinadas canciones o determinadas cuecas o determinadas historias que se cuentan desde la memoria, está dada por la repetición de la historia. Es porque, como diría Led Zeppelin, la canción sigue siendo la misma. Hoy día cuando escuchamos, cuando veíamos al cabro chico cayéndose por el río, pensábamos en la letra de la Violeta y decía, ¿cómo se viste el sargento y el cabo, weón, para dejar con sangre los pavimentos? Entonces, la carta tiene una vital importancia respecto de lo que ha sido la represión. De hecho, la cantata Santa María de Iquique termina con un pregón llamando a poner atención sobre la historia para que esto no se vuelva a repetir. Y cuando nosotros vemos, ponte tú, trabajos como el de Clotario Blest, llamando con un dirigente sindical desde los años 50, llamando a la unidad, diciendo que es la unidad finalmente la que nos va a generar la posibilidad de negociar con el poder opresor, que es precisamente la movilización activa de la sociedad, la que va a permitir que existan cambios, es imposible no compararlo con la historia reciente y ver cómo finalmente el cambio constitucional que está viviendo Chile hoy día o que puede vivir Chile no se produce por nada más y nada menos que por los 2.500.000 personas que estuvieron en la Plaza de la Dignidad el 25 de octubre. Y con esa unidad no convocada, sino que con una unidad un poco desde el corazón, ¿no? Desde la sensación. Y desde ahí es que la canción sigue siendo la misma. El baile de los que sobran sigue siendo el mismo, no necesitamos banderas, sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo ves tú, Felipe, en términos de la vigencia que un texto o una letra pueda tener y cómo se convierte en himno desde ahí? Sí, pienso que porque la música tiene una capacidad de calar muy hondo y desde vías no necesariamente racionales, sino más bien emotivas. Entonces, cuando remece de manera emotiva, es muy difícil borrar eso, incluso bajo situaciones tan radicales de apagón cultural como ha habido en Chile, porque desde la dictadura militar en adelante ha existido un apagón cultural y que ha ido acompañado de lo que algunos autores han llamado el golpe estético, de cómo la dictadura militar intentó borrar todo aquello que recordara al Chile anterior al golpe, al Chile de la Unidad Popular o incluso antes que eso. Entonces, el rol de lo emotivo dentro de la música permite que esos recuerdos se anclen de manera tan íntima con las personas que las personas se sienten parte y permiten que el fenómeno musical exista. Porque
las canciones no tienen mucho sentido cuando son grabaciones, cuando son partituras, sino tienen sentido cuando llegan a otras personas, cuando otras personas son capaces de identificarse con ellas. Eso es lo que vuelve una canción tan trascendente. Y bueno, los casos de las canciones de Los Prisioneros, por ejemplo, son especialmente importantes porque Los Prisioneros llegan en un momento en que había mucha euforia, había muchas ganas de cambio y lograron representar a varias generaciones. Y pasa también que dijiste algo interesante, que es que la historia se repite. Bueno, yo soy de las personas que cree que el motor de la historia es la lucha de clases. Entonces, mientras haya brechas de clase tan elevadas, mientras haya opresión de un grupo minoritario de seres humanos contra un grupo mayoritario, siempre van a existir estos paralelismos que uno puede encontrar en contextos históricos que pueden estar muy distanciados temporalmente. Entonces, incluso en ese sentido, la dictadura militar no pasó hace tanto tiempo. No. Y de hecho todavía sigue demasiado vigente, por lo tanto, los himnos de los músicos que hicieron resistencia o los himnos de los músicos mártires de la dictadura militar también siguen estando demasiado vigentes, porque todavía la gente es capaz de sentirse identificada y representada con mucha fuerza a través de eso. Y es particularmente curioso porque a pesar de todo el bombardeo neoliberal de las industrias musicales actuales, donde pareciera ser que a veces vale más tener una gran producción musical, unas grandes campañas de marketing, pero aún así, esas músicas que fueron tan significativas en épocas donde el canon estético, donde quizás el audio no se escuchaba tan bien, quizás los estudios de grabación no eran tan buenos, incluso no solamente en los años 80, sino vamos más para atrás, los años 60 y los años 50 con Violeta Parra, aún así canciones de esas épocas continúan siendo muy convocantes. Y me atrevo a apostar de que muchas personas siguen prefiriendo las versiones originales. Habría que ver qué pasó con la versión descafeinada a mi gusto del Derecho de Vivir en Paz versus la versión original. Sí, claro. Hay que ver qué pasa con ese tipo de cosas, pues. Y las versiones originales siguen pegando muy fuerte. La gente sigue emocionándose mucho con eso. Yo el otro día leía, no me acuerdo a quién, que a propósito del aniversario del natalicio de la Violeta, decía eso, pues decía, ojalá que esto no se transforme en la oportunidad para que un montón de gente se dedique a versionar a la Violeta, sino que en el fondo rescatemos lo que la Violeta es y cuál es la significación sonora que tiene para nosotros hoy en día. Bernardino, en el caso tuyo y en el caso de tu trabajo en particular, la música resulta una conexión bastante importante con grupos de la población que históricamente no han tenido acceso a la historia, a conocer la historia, y se convierten en un elemento de relato, en un elemento de conciencia histórica. Tú trabajáis también en un centro cultural que se vincula bastante con jóvenes. Y me gustaría preguntarte cómo es la recepción que tienen estos jóvenes de la historia a través de la música. Mira, en el territorio donde yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en una comuna que tiene un poder histórico tremendo, que es Cerro Navia. Cerro Navia es una comuna que el 70% de su población responde a tomas de terreno. Yeah. ¿Cachai? Entonces, es otra historia la que se cuenta en la comuna, pues no es como la comuna típica que uno ve. ¿Cachai? Los cabros nacen y crecen con la conciencia de la organización. Hoy día, por ejemplo, hay 3 tomas de terreno nuevamente. ¿Y nosotros qué le podemos decir a la gente? Si son los hijos y los nietos de los que se tomaron las cosas en los 70, ¿cachai? Es una forma. La cultura, entonces, que hacemos nosotros, la que distribuimos o desarrollamos desde la Casa de la Cultura Violeta Parra, que más encima tiene tremendo nombre, la Casa de la Cultura, tiene un pie forzado hacia la lucha social. ¿Cachai? Nosotros estamos situados en Herminda de la Victoria, en el medio. ¿Cachai? De la Herminda de la Victoria, que es donde hizo el disco La Población. Entonces, es otro tipo de comunidad, ¿cachai? Otro tipo de población. Lo digo para bien, ¿eh? Es una población súper enriquecida desde la cultura popular, pero esa popularidad de la que hablaba Víctor.
Una población con Claro. conciencia de sí misma, digamos. Claro, y una popularidad de la que hablaba Víctor, que cuando Víctor dice soy cantor popular, Mm, no por popularidad, mm, sino por estar inmerso en la clase trabajadora, mm, que es un concepto totalmente distinto, porque tomando lo que hacen los chiquillos, por ejemplo, yo les digo chiquillos, son más jóvenes que yo, entonces, tomando lo que ustedes hacen, trabajo maravilloso, ustedes con la gallera y tú con el tema esto de rememorar a Clotario Blest, ¿cachai? Que un personaje que cuando cambió el gobierno, cuando volvimos a entre comillas, a la democracia, Clotario Blest fue a una concentración solo, entre medio de la gente, tiene el reconocimiento que tenía y que debería haber tenido por el proceso de lucha tremendo que hizo ese viejo, por la lucha antidictatorial, ¿cachai? Entonces, mm. ¿qué es lo que pasa? Donde yo siento que hay un eslabón perdido. No sé si los chiquillos van a estar de acuerdo, pero desde la Violeta, ¿cierto? La Violeta, ¿qué es lo que hace? La Violeta genera un antes y un después. La Violeta pone en el centro del campo al hombre y a la mujer explotados. O sea, al Mm, paisaje le incluye el dolor humano. Y de ahí nace todo este proceso maravilloso que es la nueva canción chilena, que termina de la peor manera con el golpe de Estado. Y nuevamente nace otro movimiento de resistencia cultural, donde tenemos, claro, están los prisioneros después, pero inicialmente tuvimos, no sé, pues en ese sector tuvimos a Citunga, Tumulto, Arena Movediza, ¿cachai? Que el rock chileno así súper duro, que es mm, aplastado por la dictadura, aplastado. mm. Los conciertos de Tumulto terminaban con los piquetes de los pacos llevándose preso a todo el mundo. ¿Okay? Después tenéis por el otro lado, o sea, lo maravilloso de ese canto nuevo es que eran muchos tipos de música distintos, muy diversos, desde el payo Grondona a Tumulto, todos contra la dictadura. Pero era un movimiento, ¿cachai? Porque Mm, está este concepto, lo que decías tú, Felipe, delante del apagón cultural. Claro, apagón cultural desde la institucionalidad, no había por la cultura, pero culturalmente había un tremendo trabajo, una cuestión inmensa. O sea, la cantidad de diarios, la cantidad de trabajo en las poblaciones, las peñas, o sea, había una cuestión inmensa en dictadura. ¿Cuándo termina y cuándo sí comienza el apagón cultural? Es con la instalación de la democracia, donde muchos de los actores culturales se pasan a esta cuestión y toman cargos funcionales para el mm, sistema, ¿cachai? Y ahí sí empieza efectivamente un apagón cultural. ¿Y qué es lo que sucede desde ahí? Que este proceso que estaba unido, que era la nueva canción chilena con el canto nuevo, se detiene y hoy día, 30 años después, tenemos un montón de buenos músicos, ¿cachai? Que basan casi todo en la concursabilidad, en el sacar el mejor disco, lo que decías tú, el mejor estudio, el ingeniero y la weá, pero perdimos el contacto. No hay, no hay un eslabón hacia atrás, ¿cachai? El movimiento cultural en Chile se detuvo. Yo mm. creo que ahí tenemos la gran labor. Lo que hay que hacer es ir a engancharse de ese movimiento que parte con la Violeta, pero la Violeta también situada en Recabarren y en Bilbao. O sea, ellos tenían un arrastre cultural tremendo, de un conocimiento poderosísimo que se cortó en los 90 y que nosotros no hemos sido capaces, el mundo científico, de ir a agarrarnos, ¿cachai? De ese eslabón, como verlo hacia nosotros. Chile limita Ese, al centro de la injusticia, decía la Violeta Parra. claro, es que, por ejemplo, es cierto, mira, hace un rato yo estaba estábamos en un foro sobre la política cultural en los últimos 50 años con la gente de la USACH. Y claro, imagínate, hoy día, ¿qué existe para los artistas? Músicos, artistas, sí, artistas, trabajadores del arte, actores, bailarines, lo que sea, toda la área. Mm, Eh, existe la posibilidad de participar para poder vivir, digamos, si quieres, de esta maravilla de tener una expresión artística por desarrollar. Lo que les queda a casi todos es el fondar. sí, po. Es, es un concurso, una ruleta, que no tiene nada de derechos, ¿cachai? Ujú, Pero que además opta al artista a empezar a pensar en, voy a hacer ya, lo que hiciste tú, por ejemplo, Felipe, ya voy a hacer una cantata por explotar el estuche y me ganaré el fonder con esta weá, ¿cachai? Y cuando pasa eso, ahí hay un ataque directo a la creación, claro, claro. directo, ¿me cachai? Entonces, claro, pues el trabajo de nosotros, como te digo, nace desde la resistencia, o sea, nosotros amasamos la música, pero como una herramienta en pos de una pelea mayor que es contra el modelo, el sistema, todo eso. Eso. Yo pensaba, y les comparto la reflexión,
yo pensaba que el estallido social, una de las características, uno de los efectos que iba a tener en el mundo de la cultura y de las artes, es que iba, como en todos los otros aspectos de la sociedad, iba a detonar un nuevo trato, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de vincularnos los actores, como que el basta ya que se impone en octubre era un basta ya como para todo, como que en el fondo podríamos generar un punto de inflexión y que ese punto de inflexión fuera una nueva forma de vincularse entre los artistas, los espacios, los gestores y los públicos, en el fondo orientando el arte y orientando la música y toda esta efervescencia hacia la reconstrucción de un tejido social a partir del relato artístico, del hecho artístico. Pero acto seguido se nos viene una pandemia que nos coarta toda nuestra posibilidad de juntarnos con la gente, de vincularnos con la gente en el cara a cara, en el íntimo, en el escenario, en la dinámica, en el olor a guitarra, en el olor a cuerda, en el olor a cueca. Y eso como que también pone una necesidad de reinventar la forma que vamos a tener no solamente de entregar arte, porque para entregar arte hoy día como nueva forma está estas mismas ventanas, estos mismos sistemas de grabación a remoto y todo, pero también nos va a imponer una nueva forma de relacionarnos con los públicos y de crear tejido, de crear comunidad. ¿Estamos preparados como sociedad artística para ese cambio? ¿Nos estamos adaptando bien? ¿Estamos siguiendo las vías correctas? ¿Qué pasa en los respectivos ámbitos que ustedes desarrollan con la música? ¿Cómo creen que se viene el futuro en ese sentido? Cristian. ¿Cristian? No, parece que Cristian no nos escucha. Pero Felipe, ¿qué opinas tú respecto de eso, de esta nueva forma de vincular los contenidos? Oye, yo estoy con un poco de problemas con la conexión, pero espero se escuche. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí, ¿Aló? ¿Aló? sí, ¿Aló? sí, se escucha. Ahora sí, ¿Se está con escucha? latencia. Sí, está con un poco latencia larga, Cristian. Se demora en llegar la señal a Pichilemu, weón, ¿eh? Esto es terrible. Pero ¿qué opináis tú, Felipe, respecto de esto, de esta como refundación de la relación artista-público? Es un pie forzado en realidad, no hay muchas alternativas ahí al respecto. Y pienso que ahí lamentablemente hay que buscar las modas de acomodarse, de adaptarse, pero en la realidad esto significa un golpe pero gigantesco al sector artístico que ya se había afectado indirectamente por las dificultades para trabajar que ya se venían arrastrando de antes a través del estallido social, donde Mm, claro, muchos centros culturales suspendieron sus actividades o la gente tenía dificultades para desplazarse en el caso de la capital. Entonces ujú, también hubo una merma que ya se venía arrastrando de antes. ujú, Pero igual, ¿para qué vamos a estar con cosas? O sea, con o sin estallido social, igual trabajar en la música en Chile siempre ha sido muy difícil. Yo en este momento creo que de mi circuito no conozco a nadie que trabaje directamente como de hacer mm, música, sino más bien de enseñar música o de otras formas. Pero en lo que respecta a componer y tocar música, son muy pocas las personas que pueden realmente trabajar de eso. Así que mm. lamentablemente ahora incluso esas pocas ventanas que había también están cerradas y la institucionalidad tampoco ha respondido a la altura. No sé, el caso más visible quizás son los fondos de emergencia que lamentablemente no tuvieron una cobertura significativa en el medio artístico. Algunos entiendo que ni siquiera han llegado a sus destinatarios. Y 2/3 no han llegado a los destinatarios, Felipe. Solamente se ha ejecutado 1/3 de los 15.000 millones. claro, y entre otro tipo de irregularidades que también se venían arrastrando de antes y que ahora con la pandemia se han maximizado, pero es un pie forzado. Yo pienso que la virtualidad ofrece algunas oportunidades, no sé si son las más gratas, no sé si son las que más me gustan, pero como pie forzado hay que meterse de lleno en ello. Pero ¿qué va a pasar a futuro después de esto? Yo pienso que va a tomar años reconstruir el sector musical, porque Mm, reconstruirlo bajo las normas que había antes tampoco es viable. Si realmente, no sé, por lo menos mi experiencia, que yo mm, igual no llevo tanto tiempo en esto,
los proyectos incluso que he desarrollado a través de fondos de cultura han significado endeudamiento, han significado precarizar a los equipos de trabajo, porque en general los fondos de cultura muchas veces ni siquiera alcanzan para pagar remuneraciones o para pagar remuneraciones acorde a lo que se debiera. Entonces yo no sé muy bien qué pienso de esto. Pienso que ojalá pase pronto nomás, pero no he querido ni mirar los resultados estadísticos de los estudios que se han hecho sobre el sector a propósito de la pandemia, porque pienso que es una situación, si ya lo que teníamos era decadente, ahora prefiero ni verlo. ¿Y cómo lo veis tú, Bernardino? Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita hace muy poco, el día del cumpleaños de la Violeta, ahora el 4, ¿cierto? Nos juntamos el día anterior, hicimos una vigilia por la Violeta, ¿ya? Con 13 números artísticos distintos. Había poetas, estuvo el David Niñir, estuvo la Carmen Prieto, y bueno, un montón. Una vigilia, que partió a las 8 de la noche y duró hasta las 12:30, que era cuando partía el 4, digamos, el cumpleaños de la Violeta. Y pasó que al relajar la vena, digamos, ¿cierto? Dijimos ahí que vamos a hacer un cumpleaños de la Violeta, pero vamos a hacer de esta cuestión virtual una piña de verdad. Sin línea editorial, sin tanta hueá cuadrada, ¿cachai? Y vamos a permitirnos compartir. Entonces el que quería hablar, hablaba, el que quería mostrar si se estaba tomando un copete, se lo estaba tomando, el que quería recitar, recitaba, el que quería invitar a alguien a cantar ahí en la improvisación también lo podía hacer. Era lo más parecido a una peña de verdad. ¿Okay? Entonces ocupamos la virtualidad en este caso para darle un formato que estaba prehablado con los chiquillos y había un tiempo definido, ¿okay? Pero no había una estructura. ¿Okay? Además no eran videos, eran vivos, era así con todos los errores, por ejemplo, que podía suceder. No sé, a la Carmen Prieto, yo nunca pensé que le iba a pasar, pero ya se le caía el internet, ¿cachai? Cosas de ese tipo, pero que al mismo, o no sé, o el David Niñir, que se mandó unos poemas, pero espectaculares, ¿cachai? Y él dice que sus poemas normalmente no los muestran en un lado porque se los autocensuran de una. Claro. El presidente dice, oye, ¿sabes qué creo? No. ¿Okay? Entonces, siento que la virtualidad, en la medida que ¿a qué la vamos a ocupar? ¿Okay? Porque, claro, yo, por ejemplo, desde mi pega no puedo, ahí sí tengo un cuadro más ordenado, ¿cachai? Ahí hacemos encuentros virtuales, pero tienen una estructura más definida. Pero en este caso, como la actividad la organizábamos nosotros, fue toda una experiencia y creo que es la primera vez que me divierto, o sea, fueron 4 horas y media, calete rato. Entonces me digo, bueno, ¿y no te aburriste? No, y sabes que lo más maravilloso es que todos se quedaron. Que toda la gente se quedó. Los artistas se quedaron, el público que estaba también ahí adentro. Entonces fue una experiencia muy bella, digamos, desde el tiempo del tema virtual. Y con respecto al tema de cómo ha ido generándose esta situación desde octubre hasta hoy día y la situación en la que estamos, nosotros personalmente, o sea, como con el trío y la gente con la que nos estamos trabajando, nos dijimos, ¿sabes qué más? Chao. Ya no esperamos nada de nadie, del gobierno, nada. Chao. ¿Cachai? Lo que nos vamos a dedicar es a rearmarnos, a reorganizarnos, a juntarnos. ¿Por qué? Porque si vamos a cambiar la Constitución, nos vamos a aplicar el fondo. Esa es la primera. Estado con el fondo. Porque no puede ser que vamos a escribir una Constitución nueva, vamos a seguir concursando. Estáis locos. Claro. Entonces lo que nos vamos a dedicar, de aquí hasta que termine este periodo de este cogobierno civil y militar, porque los milicos están ahí todos los días, van a seguir estando, nos vamos a juntar a reorganizar. Eso es lo que vamos a hacer. Mira, yo tengo una visión un poco catastrófica, terrorífica y apocalíptica respecto del futuro, la verdad, y tengo que compartirla con ustedes. Todos los estudios a nivel no solamente chileno, sino que a nivel latinoamericano y a nivel europeo, de lo que te hablan es que el último lugar de confianza respecto de las personas, de que las personas van a volver a la normalidad, son los espacios culturales. O sea, la gente va a estar mucho más dispuesta a ir a un supermercado que a un cine, va a estar mucho más dispuesta a ver un partido de fútbol que un concierto masivo en cancha. Y es una cuestión que tiene que ver con esta vivencia de masa, de cuerpo de muchos que está disfrutando una vibración en común.
Entonces se asoman este tema de la virtualidad, se asoman este tema de las redes sociales, y me ha tocado un poco con espanto estar viendo durante esta semana el seminario que está organizando el Ministerio de las Culturas sobre nuevas audiencias en el contexto digital. Y les voy a compartir por qué. La tendencia a nivel internacional es confiarle al algoritmo de Facebook o a los algoritmos de redes sociales la conexión o la capacidad que tiene un contenido de llegar a un determinado público. Es decir, hoy día nosotros estábamos haciendo cada uno desde su órbita un tremendo esfuerzo por difundir, estábamos saliendo en giras, tratamos de conectarnos con los públicos, tratamos de circular para poder mostrar la obra, pero en el contexto de lo digital, esa conexión se la vamos a dejar entregada a un robot, o un robot que va a tener que empezar a aprender cuáles son los gustos, cuáles son las preferencias, cuáles son las necesidades culturales de la población, y le va a entregar contenido que, como decía Felipe al principio, perfectamente pueden ser manipulados por el sello de grabación, por la campaña de marketing, y vamos finalmente a acotar nuestro acervo musical, nuestro acervo histórico, nuestro acervo artístico, de una manera compleja para el desarrollo de la música. Por otro lado, el tema de lo audiovisual y de los contenidos culturales en línea tienen un grave problema, que es que no han pensado en la retribución que recibe el artista. Porque tú, Felipe, ponte tú hoy día, perfectamente podrías grabar la cantata y ponerla a disposición en redes sociales con una tremenda producción a varias cámaras, pero el tema es cómo te retribuyen por función estas redes sociales para poder retribuirle a los músicos, a los técnicos, a los cantantes y a todos los staff que están detrás. Entonces, en el fondo, aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos para poder vincular esta reconstrucción del tejido social, pero ya no desde los grandes escenarios, ya no desde los grandes teatros, sino que con un sentido mucho más comunitario, mucho más micro, mucho más de pequeño formato. Esa es mi visión, yo no sé si ustedes la comparten. Por lo menos yo sí, estoy convencido de que la gestión cultural y la producción cultural no puede estar en manos de las redes sociales, porque las redes sociales son como un gran supermercado. Y claro, no hay que desconocer que para algunos artistas independientes ha ayudado en el posicionamiento de sus carreras y etcétera, pero también hoy en día está todo filtrado por un algoritmo del cual le saca una foto a uno respecto a cuáles son sus gustos y va perfeccionándose, pero no sabemos eso en el futuro qué intenciones tienen las empresas respecto a la privacidad de nuestras preferencias, la privacidad de nuestros gustos musicales, de nuestro activismo político, etcétera. Así que es verdad, es una tendencia bastante preocupante y yo tampoco tengo un diagnóstico optimista de esto. Sí, es verdad que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos reencontrarnos con los escenarios en la forma que sucedía antes. Pero me parece muy sensato lo que dice Nino en respecto a que es un buen momento como para rearticularse, como para replantearse y esperar también, pues, porque esto no va a ser fácil. Además es verdad también que con un proceso constituyente, y es como pasaba también, siento yo, con el estallido social, que era súper difícil estar cantando en un escenario sabiendo que, no sé, un mismo día viernes en Plaza Dignidad había un sistema represivo tan atroz. De hecho, no sé, que saber que el gobierno de Piñera ha sido el gobierno que más ha violado los derechos humanos desde que terminó la dictadura es una cuestión, no sé, cuando sucedió el estallido social yo no fui capaz de tocar música por un buen rato. Me costaba concentrarme, estar como en ese estado que se requiere de estudio rutinario con el instrumento musical, yo no podía, estaba en otra, estaba atento a las redes sociales, a ver qué estaba pasando, atento a las noticias, porque en todo momento pasaban cosas y en todo momento sabíamos que estábamos a las puertas de un autogolpe o de que la represión se desatara de formas más violentas. Y también estaban pasando cosas que culturalmente son extrañas, como cuando empezaron a salir las brigadas de vecinos con chalecos amarillos, entre otras situaciones muy, muy extrañas de comportamiento de masa, y que uno realmente estar pensando en música para mí no era posible en ese momento, porque para mí la música es una herramienta, no es un objetivo.
Entonces, a veces hay que dejar la herramienta de lado y tratar de participar de otras formas, porque igual yo sé que esto no es popular porque yo también quizás, o sea, incluso a mí mismo, que gente que ha estudiado, se ha profesionalizado en la música, que ha entregado 12 años de su vida a una carrera universitaria en mención de algún instrumento musical, debe ser muy duro darse cuenta de lo difícil que es en este momento poder vivir de la música. Pero quienes tenemos posibilidad de aislarnos un poco del fenómeno y de tratar de a veces guardar silencio, yo creo que es algo bueno. No lo digo peyorativamente, sino que a veces el contexto no está para prestarle la misma atención al evento artístico que al evento social de masas, al evento político. Por lo tanto, es verdad, siempre va a haber manifestaciones culturales y artísticas y no es como que uno tenga que estarse autocensurando, no va por ahí el comentario, sino que a veces es mejor detenerse, observar, tratar de pensar, reflexionar sobre el momento y quizás desde eso pueda también favorecerse en el futuro una creación más reflexiva, porque la inmediatez, yo pienso, también es una exigencia y un estándar que pone la sociedad contemporánea, como el sentirse todos interpelados a tener que dar una opinión respecto de un hecho, el que muchos artistas se sintieran interpelados a la versión del derecho de vivir en paz. Iba a Perdón, decir fíjate con lo exactamente eso. mismo. Sí, Iba a como decir que había que dar exactamente una señal inmediata y vamos grabando y vamos pronunciándonos. Y muchas de esas cosas después uno las ve hacia atrás y no, quizás no marcaron tanta sustancia de lo que estaba pasando, quizás fue innecesario, eso. no lo sé realmente. Oye, Bernardino, ¿tú crees que este es un momento que va a generar un crisol creativo de alguna manera que nos va a permitir contar esta historia que estamos viviendo hoy día en 10 años, en 15 años más, a través de la música? Sí, mira, yo creo que, bueno, hace un ratito el Felipe hablaba de este tema de tener la suerte de tener otras funciones, ¿no? No vivir exclusivamente de la música. Eh, yo las únicas veces que viví de la música fueron 20 años que canté en las micros. Ahí puedo decir que viví la música todos los días porque me subí a cantar y con eso viví 20 años. ¿Cachai? Ujú. Era música, era plata directa al bolsillo de la casa. Pero efectivamente, claro, muy difícil hoy día poder vivir de la música. Eh, Casi imposible. Eh, pero un súper buen momento, insisto, para la creación, para eso que dices tú, de dejar como ir teniendo esta capacidad de análisis lenta, porque es cierto, de repente es tanto el horror que a veces uno se va a acostar, weón, con el nudo en la garganta y no sale nada. Mm. No sale nada. Yo me he visto un montón de veces frente al computador y digo, y no puedo, ¿no? Porque es tanto, ¿cachai? Es tanto lo del otro día, este cabro que tiran, weón, del río y decís, ¿hasta cuándo? Y de repente, claro, lo que te decía antes, caigo en la cuenta de que será hasta que se acabe este gobierno por lo menos, porque yo te lo doy firmado hoy día aquí a compañeros que están acá, que Piñera no va a soltar los milicos, no los va a soltar. No, ¿Por qué no los va a soltar? Porque él sabe que si los suelta le llega la cagada inmediata. sí. Entonces va a hacer miles de estados de emergencia y miles de decretos hasta el último día de su gobierno. Mm. Este loco no va a bajar la guardia, ¿cachai? Esa weá no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer? Por un lado, si podemos crear para poder dejar testimonio, porque también las imágenes van quedando, así como borraron desde ahí de GAM toda esa maravilla que había en registro, también Mm. van borrando del alma de nosotros lo que nos va quedando también ahí perfilado, ¿cachai? Mm. Entonces, creo que tenemos que registrar en la medida que lo podamos, hacer, quizá por último dejarlo en letra o en melodía, y guardándolo, atesorándolo. eh, y por otro lado, creo que insisto en que hay que organizarse. Organizarse no digo no digo desde la cuestión militante, ¿eh? O sea, Mm. cero militancia por mi lado por lo menos. No lo digo por ahí, digo el tema de la reorganización, de que no podemos seguir permitiéndonos esto. Mm. ¿Okay? O sea, no puede ser que los mismos locos que nos engrupieron 30 años hoy día sean las mismas caras para el proceso que queremos cambiar. Es una weá que no. Eso ya depende de nosotros si vamos a aguantar esa estupidez Sí, o no. Que ellos se sí, propongan, bien. Que nosotros aguantemos es otra cosa. sí, ¿Cachai? claro. Y en el caso del mundo artístico, creo que, insisto, mira, por ejemplo, ustedes chiquillos hicieron la cantata del Clotario y hicieron otra cantata. En PRIS, a ustedes el Estado los financiaría.
el Estado financia el año siguiente de tu creación para que tú puedas volver a crear. ¿Cachai? Aquí no, po. O sea, aquí no, y no pasa. Entonces, eh, yo creo que es súper difícil. Ahora tú dijiste antes, hay un tercio de esa plata, de esa tremenda millonada de plata que se le destinó al Consejo de la Cultura para ir en ayuda de los artistas, y tampoco pasa nada. Pues entonces, bueno, ahí se aplica el dicho de que es la culpa del chancho el que le da la flecha. O sea, ¿cuántas personas vimos del arte en Chile y cuántos hemos levantado la mano contra el Estado para decir, oye, weón, ¿qué onda? Mm. ¿Sí? ¿Qué onda? O sea, ahora le quieren hacer un recorte. Resulta que para poder aumentar el fondar, que es la concursabilidad, que es su forma, le van a recortar al municipal, ¿cachai? O sea, es terrible, po. Es terrible. Entonces, yo creo que es el momento de organizarse y es el momento de crear. Respirar profundo, tomar conciencia también. Hay que tomar conciencia, es necesario tomar conciencia del escenario. Más allá de la pandemia, porque, ¿cachai? Que por ejemplo, el otro día yo vi al tipo de la OMS que decía, no, porque llorando el campo, no, porque viene una pandemia por otro año, pero por supuesto que viene una pandemia por otro año. Van a venir muchas más, porque tienen hecho pelota el mundo. O sea, si la atmósfera ya no aguanta más, es que la contaminación del mundo ya es tremenda, entonces obviamente van a haber pandemias. Pero las pandemias no pueden ser como ahora, solamente para detener la movilidad social. ¿Cachai? Porque esta pandemia, pues, puntualmente esta, lo usaron para detener la movilidad social a nivel mundial. ¿Cachai? O sea, no murió gente en el enfrentamiento, murieron miles, bueno, miles de personas sin ni siquiera poder alegar. Sí. ¿Cachai? Sí, Murieron ahí, aplastados por el mismo modelo. exacto. Ahora, esto también la pandemia develó, weón, y así despejó todas las dudas que podríais tener de la legitimidad que tenían todos los llamados a la dignidad que venían con todo el proceso social. Claro. Y cuando lo ves, y lo ves reflejado en el sistema de salud, en el acceso a los respiradores, en el tema de las vacunas, en el tema a nivel mundial, y lo empezáis a localizar, y empezáis a ir para atrás y a hacer la retrospectiva, te das cuenta de que este es un grito de dignidad que no solamente viene de octubre, y lo miráis para atrás y no solamente viene de los pingüinos, y lo miráis para atrás y no solamente viene del Patagonia sin represa, y lo miráis para atrás y no solamente viene del crecer con igualdad, de la justicia en la medida de lo posible, de La alegría ya recuperamos la viene. democracia, de que la alegría ya viene. Tampoco viene solamente desde las protestas desde el atentado del 86, ni de las protestas del 83, ni del plebiscito del 80, ni de, bueno, las manifestaciones del 75. No, este es un grito que se viene gestando, bueno, desde los años 50, a través de lo mismo que bueno, a la media memoria nos mostraba tan magistralmente respecto del Clotario, y viene siendo un grito que, si te dais cuenta, lo mismo que se gritaba en la Plaza de la Dignidad en octubre, eran los gritos de las banderas que llevaba la Unidad Popular, bueno, cuando llegó al gobierno. Entonces, finalmente, no es que no se haya hecho nada en 30 años, o esta comparación entre los 30 años y los 30 pesos, sino que en el fondo son 50 años de acallamiento social, y que hoy día tenemos la posibilidad de reconstruir como país. Entonces, aquí, como país un poco, para ir un poco cerrando también, porque se nos está cumpliendo la hora, les quiero preguntar, ¿cuál es la mayor esperanza que ustedes tienen de este proceso constituyente para Chile? En cortito. Ups. Ahí es lo más cortito que no puedo decir. Ups. ¿Qué opináis tú? Te está respondiendo primero. Pucha, hace no tanto pensaba que cualquier cosa menos lo que teníamos, pero en realidad pienso que igual está bien tener expectativas. Pienso que es sano confiar un poco en que el pueblo igual tiene la sartén por el mango en este momento, en el sentido de que, pese a toda la represión brutal que ha habido, la gente no ha dejado de protestar. Y que también incluso el acuerdo por la paz, como se le llamó, que fue un chanchullo que muchos cuestionamos en su momento y que yo sostengo todavía que era muy cuestionable cómo se desarrolló. Aún así, pienso que hay una oportunidad única de tener una constitución que entregue una calidad de vida un poco mejor. Y esa calidad de vida, ojalá que esté mediada por una redistribución más justa del Tesoro Nacional. Como
no sé, yo pienso, a ver, redondeando es redistribución, yo creo, de la riqueza y igualar un poco más la cancha, igualar las oportunidades. Porque, no sé, a mí me gustaría un estado de bienestar mucho más presente, me gustaría abolir las clases sociales, pero sé que las condiciones no son favorables como para aspirar a tanto. Pero Mm. sí, si es que vivir en Chile fuera un poquito más fácil, yo creo que se notaría inmediatamente. Como que sería una válvula de escape y sería algo bueno, porque en este país hay plata para darle un poco más de dignidad a la vida de las personas, solo que no está bien repartida. Y desde lo cultural, Felipe, ¿cómo es el país que tú quieres? Que las personas que de verdad deseen vivir del estudio, del cultivo, de las manifestaciones culturales y artísticas, puedan dedicarse efectivamente a eso, a no recibir la censura neoliberal de no tener plata para crear, a no tener que estar concursando todos los años para tener un poco de plata y poder hacer cosas, no tener que estarse endeudando, no tener que estar teniendo discusiones eternas o problemas con el Estado para rendir proyectos, para poder adjudicar nuevos y que la política cultural y cuánta cosa, ¿no? Yo preferiría que las cosas fueran un poquito más fáciles. Y sé que esa facilidad parece algo muy neutro, pero pienso que en realidad es algo muy político. Se requiere darle el énfasis a los derechos culturales. Mm. Se requiere aportar esas perspectivas y aportar de manera seria. Yo creo que ahí, una vez que se garantiza ese piso mínimo de los derechos culturales, ahí nos vamos por un tubo. Ahí pienso que estamos en un mucho mejor pie. Y tú, Bernardino, ¿cuál es tu esperanza de este proceso de construcción que se nos viene? Mira, igual soy súper escéptico, ¿Ya? pero lo que sí, creo que hay que darle una oportunidad a lo que los cabros buscan. ¿Por qué digo lo ¿Ya? que los cabros buscan? Porque lo que levantaron los cabros, digo los cabros, porque ellos fueron los que llevaron adelante toda la resistencia el año pasado. Y a muchos se quieren colgar de eso, pero fueron efectivamente Sí. entre adolescentes y jóvenes. Mm. Ellos sin entenderlo, quizá en profundidad lo que buscaban, su llamado era la Asamblea Constituyente, que no es lo mismo Mm. que la Convención Constitucional, ¿cierto? Ujú. Ujú. En eso estamos todos de acuerdo, que no es lo mismo. Sí, sí, claro. Bueno, pero yo creo que en la medida en que se genera esta convención constitucional, se da esa oportunidad al país, los mismos cabros no van a permitir que se los caguen de nuevo, Mm. porque los cabros identificaron los 30 años. Mm. Entonces, es perfecto porque vamos a dar un paso, y si es chiquito, de una patada en la raja nos van a mover para adelante. Mm. 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 Ellos nos van a obligar. Mm. A nosotros, ¿qué nos pasó? Teníamos la dictadura encima, nos conformamos con un plebiscito mamón, pactado, que partió en la Asamblea de la Civilidad en el 86. Todos sospechábamos que no iban a cagar, nos cagaron. Mm. Pero había mucho miedo, estaba la dictadura encima, todo. Hoy día pasaron 30 años, ya. Cuando salieron los milicos a la calle, todos los milicos, los milicos, los milicos. ¿Qué han hecho los milicos? No son capaces de pararle la mano a nadie. Si es un chiste los milicos en la calle. No es la misma situación de hace 30 años. Los milicos no se agarran con los narcos, los milicos, bueno, nada, nada. Son los milicos, sí, pero los milicos también saben que si se ponen hueones, también la población hoy día también se puede poner y digo, la población enfrentó a la dictadura sus mismas reglas, digamos, ¿cachai? Claro. Entonces, no es la misma figura, los milicos hoy día están supeditados a un poder económico, el poder económico está supeditado a la economía internacional. Aquí en Chile no van a haber golpes de Estado ni nada porque este país está vendido a los poderes económicos. Entonces no van a poner en riesgo su factoría si es el experimento de ellos. Po. Los Claro. milicos lo único que están haciendo aquí es hacer el aguante a Piñera, porque cachen que el guano no se la puede soltar. ¿Cachai? Porque perdió la soberanía, pues ya no tiene por dónde agarrarse. Entonces, siento que este va a ser un paso. Puede ser un pasito de mierda, pero va a ser un Ujú. pasito. Y el resto del paso se va a empezar a construir a partir de, o sea, en octubre nosotros aprobamos, pues el 26 de octubre vamos a tener que empezar a construir este nuevo país. Pues. Sí. Y a discutirlo y a llegar. En el Y mundo, en el finalmente, mundo de, en el mundo de la cultura, disculpa, tenemos que hacerlo. O sea, si tú piensas que en la Constitución no hay nada con respecto a la cultura, en la ¿no? Constitución que existe hoy. Mm. Entonces,
si queremos cambiarlo, y si pensamos que en abril vamos a levantar monos que van a escribir este proceso, pero ¿cuál es el proceso? Ahí está la pega de nosotros. ¿Cuáles son nuestras demandas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es la historia de la cultura en Chile? ¿Cuál ha sido el trato que ha tenido la cultura? Eso hay que hacerlo súper rápido. Vamos a tener que ponernos serios de una buena vez y dejar de pensar en que una votación donde tú le otorgas, digamos, la responsabilidad a otro para que escriba, para que vote, para que legisle, y después uno se queja nomás, pues. Sí, po. No, pues esta elección tiene que ser distinta. Esta elección es para construir entre todos. Partimos, ganamos y damos. Si no, después no nos quejemos, porque si no lo que van a hacer es mantener esto. Esta cuestión es que, mira, cuando estaba en el gobierno está la Bachelet, termina el gobierno de Piñera, termina el gobierno de Bachelet, empieza el de Piñera, y el Cruz Coque cambia la política cultural, cambia la política institucional. 2010 y duró hasta el 2016. Sí. En el 2016 Bachelet tuvo la oportunidad de ampliarla o cambiarla nuevamente, y decidieron seguir con la misma política cultural, pues, no la cambiaron. La industria cultural fue aplaudida y fue proyectada, y, ¿cachai? Entonces dejamos de ser participantes a ser meros espectadores de la cultura. Pero tuvimos la oportunidad de cambiarla y no se hizo. Y no se hizo desde nosotros tampoco. Aguantamos esta permanencia, ¿cachai? Es que hoy día estamos todavía bajo la política de industria cultural que nos metió el pelotudo ese del Cruz Coque. ¿Y eso de quién es responsabilidad? De nosotros, po. Que no van a venir los doctores a pelear por los artistas, no van a venir los mineros a pelear por los artistas. Nosotros somos los únicos, quizás uno de los pocos gremios que peleamos por el resto. Pero los otros gremios no van a venir a pelear por nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos un nosotros. No existe una edificación, ¿cachai? No hay nada que defender. Porque lo único que hay es la oferta que otorga el Estado. Nada más. Y desde ahí es que es donde es súper importante, bueno, empezar a construir una visión común y poder llevar esas demandas para que esta cuestión no quede simplemente, bueno, en no más FP, pensiones dignas, mejoremos la salud, educación gratuita y de calidad y vivan los pueblos originarios, porque si no, el tema se va a acotar y no vamos a tener un desarrollo. Yo para despedir el programa, queridos amigos, solamente me quiero, como al principio, partimos con algunas letras de algunas canciones y partimos citando a Benedetti, no me quiero ir sin citar ese bonito himno de la época de Lupe que decía que, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo el que construya un Chile bien diferente. Esperemos que eso sea el resultado de este proceso. Felipe, Bernardino, ha sido un placer esta conversación. Le queremos dar desde aquí también un tremendo saludo al Cristian, que nos mandó un mensaje y nos dice que está con una conexión paupérrima. Parece que corre un viento tremendo en Pichilemu y finalmente no se pudo conectar con nosotros. Así que desde acá le mandamos un abrazo. A ustedes, queridos amigos, agradecerles esta hora y este diálogo que hemos podido sostener. Y Napo, dejarlos a todos invitados para el próximo capítulo de Por Amor al Arte, próximo miércoles, donde abordaremos un tema entretenido, que es el tema del jazz nacional. Esta fusión media variopinta entre la cueca chora, el jazz huachaca, el mundo del Santiago de los 50 y cómo se incorpora esto dentro de una identidad propia, que es el lenguaje del jazz en Chile. Así que los quiero dejar. Estimados, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Chao, Felipe. Muchas gracias. Chao, Mariano. Chao, Nino. Un gusto. Chao. Muchas gracias, que estén bien, cuídense.